Hola, ¿cómo andás? Bueno, en videos anteriores estuvimos hablando de testing, de qué es hacer tests y por qué debemos hacer tests. En particular hablamos de tests de unidad y hablamos de nuestro objetivo de tener tests de unidad que se ejecutan de forma automatizada. Si no viste ese video, ahí te dejo el link para que lo veas antes de continuar con este. Porque en este video vamos a hablar de JUnit, un framework para la escritura y ejecución de tests automatizados de unidad en Java. Te decía, JUnit es un framework, una aplicación semicompleta hecha en Java, cuya función principal es la automatización y ejecución de test de unidad. Básicamente es un conjunto de clases y objetos y herramientas que nos ayudan a escribir tests de unidad útiles que se ejecutan independientemente unos de otros, aislados, se ejecutan estos tests, aunque puedan estar ejecutándose en paralelo. Y JUnit, además de ayudarnos a escribir esos tests, se encarga de detectar, recolectar y reportar errores y problemas que hay en el código que estamos testeando, y para eso se basa en los tests que nosotros escribimos. JUnit, con la J de Java, es el nombre específico de la implementación para Java, de esto cuyo nombre genérico es XUnit. En la primera implementación de esta familia fue hecha en el lenguaje Smalltalk llamada SUnit y van a encontrar NUnit, por ejemplo, para .NET y otros algo unit. Esto es interesante porque lo que aprendamos hoy o en este video o haciendo práctica de escritura de test con JUnit lo podemos después llevar a otros lenguajes. Bueno, ¿qué implica escribir tests de unidad con JUnit? Una de las cosas que vinimos diciendo es que un test de unidad es el test que prueba el artefacto más chiquito que podemos escribir. En objetos, ese artefacto es un método. Y como los métodos no andan sueltos por la vida, sino que están en clases, lo que vamos a estar escribiendo son tests para clases. ¿Y qué es un test automatizado? Bueno, un test automatizado es un programa que se va a asegurar que esa clase donde están los métodos que yo quiero testear funciona, hace lo que se espera, sin errores y sin fallas. Entonces vamos a escribir programas de tests. ¿Y qué van a hacer esos programas de tests? Bueno, no van a hacer otra cosa que clases con métodos de tests. En síntesis, tenemos una clase con métodos que queremos testear y para hacerlo vamos a escribir otra clase donde van a estar nuestros tests. Nuestra convención va a ser que por cada clase que programemos va a haber otra que se llame casi igual, a veces con el prefijo o el sufijo tests, donde están los tests. Acá en el ejemplo vemos eh, la clase persona tests, que claramente es la clase que testea a la clase persona y que ofrece un test. Dentro de cada clase de tests, bueno, vamos a tener los import necesarios para traer a nuestra clase todo aquello que ofrece el framework JUnit y necesitamos. Vamos a tener declaraciones de objetos de variables de instancia en nuestra clase de test, donde van a estar aquellos objetos que yo voy a necesitar para hacer las pruebas. Después voy a tener un método que lo vamos a reconocer no por su nombre, que puede ser cualquiera, yo elegí ponerle setup, sino que lo vamos a reconocer porque tiene la etiqueta o el label o el tag @beforeEach. Ese método es el método que prepara lo que se necesita para los tests. En este caso lo que hace es crea una instancia de persona y la inicializa con un nombre y un apellido. Esos objetos que se preparan en el beforeEach, a veces le voy a llamar en el setup, esos objetos quedan en una variable de instancia o en varias variables de instancia de nuestro objeto test. Y luego voy a tener varios métodos a testear, varios métodos testeadores, perdón, uno por cada método que decida testear, y voy a reconocer esos métodos testeadores o esos métodos test porque tienen la etiqueta @test. El nombre, por lo general,
de esos métodos testeadores no es otra cosa que el prefijo test seguido del nombre del método que testean. En este caso, el método test nombre completo está testeando el método get nombre completo de la clase persona. Y a veces, aunque no lo usamos en este ejemplo, vamos a tener un método que se encarga de limpiar todo lo que se preparó en el before each. A ese método normalmente se le llama teardown y se le identifica con la etiqueta o la anotación after each. Tiene sentido, por ejemplo, utilizar un after each cuando los recursos que se preparan en el before each no se limpian automáticamente, por ejemplo, no se los lleva el garbage collector. Por ejemplo, abrimos una conexión a otra máquina o abrimos un archivo. En el after each habría que asegurarse de cerrarlo. Y lo otro interesante a saber es que los métodos de test están caracterizados por tener casi siempre dos partes. Una primera parte en la que le envían mensajes al objeto de prueba, al objeto que se está usando para los tests, en este caso está en la variable de instancia James. A esa parte del método de test le llamamos ejercitar los objetos. Lo que busco es que el objeto haga algo, que cambie de estado. Y luego hay una segunda parte en esos métodos test que es verificar que el objeto quedó en el estado que yo esperaba que hubiese quedado después de ejercitarse o devolvió lo que debería devolver. Y en ese verificar son útiles un conjunto de métodos estáticos que ofrece el framework JUnit, que vamos a ver más adelante. En este caso estamos usando el assert equals para verificar que el nombre de la persona es Gosling Shame, con lo que estamos testeando de alguna forma que el getter funciona. No es que los getters sea algo que nos interese testear, pero alcanzaba para este ejemplo. Veamos un ejemplo un poquitín más interesante. Tenemos un robot que avanza y retrocede sobre una cinta que está numerada, de los negativos a los positivos. Nuestro robot entiende el mensaje avanzar y retroceder. Le podemos preguntar cuál es su energía, cuál es su posición, cosas que guarda en sus variables de instancia, y además, por lo que vemos, este robot implementa un método privado consumir energía que seguramente utiliza en el avanzar y retroceder. Nos dicen que en cada movimiento, cada vez que le decimos avanzar o retroceder, no solo cambia de posición un lugar, sino que además consume una unidad de energía. ¿Qué deberíamos testear? ¿Cuáles son las unidades que deberíamos testear? Bueno, algo que sabemos es que nos interesa testear todo aquello que sabemos que se podría romper. Queremos testear tan poco como sea necesario para asegurarnos que vamos a encontrar los errores que pueda existir. En ese caso, hay cosas que podemos pensar que van a funcionar bien, el constructor, los getters y setters, y ahí tenemos algo interesante que testear en el avanzar y retroceder. ¿Cómo podemos testear el avanzar y retroceder? ¿Qué le pediríamos al robot que haga y qué chequearíamos después de pedirle eso? Lo que le pedimos es ejercitarlo, lo que chequeamos es verificar. Pensá un segundo en pseudocódigo, frená el video y hacete un pseudocódigo de cómo ejercitarías el robot para testear el avanzar y qué verificarías. Y lo mismo para el retroceder. Algo a tener en cuenta es que, aunque vamos a escribir varios métodos de test, en principio vamos a escribir un método como test del avanzar y un método como test del retroceder, estos métodos de prueba se van a ejecutar independientemente unos de otros. No sabemos siquiera en qué orden se van a ejecutar y es probable que se ejecuten en paralelo. Lo que termina pasando es, cuando nosotros ejecutemos los tests, se va a crear una nueva instancia de esa clase de test que vamos a programar, le vamos a llamar test-robot. Se va a elegir, el framework JUnit va a elegir de los métodos de test que tenga esa clase cuál es el que quiere ejecutar, y antes de ejecutar ese método va a ejecutar el before each, preparando lo que llamamos el fixture.
Y luego va a ejecutar el test registrando los errores y fallas. Y si hay algún otro método de test que todavía no ejecutó, va a ser exactamente lo mismo. Va a crear una nueva instancia, va a ejecutar el before each y va a ejecutar el método de test. Así podría quedar nuestra clase robot test para testear el robot del que estuvimos hablando. Bueno, primero importamos aquellas cosas que vamos a necesitar, importamos las anotaciones before each y test para marcarle a JUnit cuáles son los métodos que queremos que trate como test y cuál queremos que trate como before each. Y vamos a importar de las assertions que hay el assert equals, porque lo único que vamos a chequear es que cosas sean iguales en este caso. Lo siguiente que hacemos es preparar los objetos que se van a usar en todos los tests. Le decimos el fixture a eso. Y el fixture se compone de declaraciones de variable distancia, donde van a estar esos objetos, y un método etiquetado con la anotación before each, donde se prepara ese objeto. En este caso, nuestra prueba, nosotros queremos probar si el avanzar y el retroceder funcionan, y para eso nos sirve un robot que esté parado en la posición 0 y que tenga energía. Entonces creamos un robot que esté parado en 0 y que tenga 100 de energía. Y escribimos dos tests. Un test para el método avanzar, le llamamos a ese test avanzar, y un método para el método retroceder, que se llama test retroceder. ¿Y qué hacemos en esos tests? Bueno, seguramente lo que estoy proponiendo yo acá es lo que ustedes pensaron. Al robot lo ejercito, le digo avanzar en el test avanzar, y después chequeo que haya avanzado. ¿Y eso qué quiere decir? Que se consumió un punto de energía, entonces su energía es igual a 99. ¿Cómo hago eso? Utilizando el método assert equals, método estático que nos ofrece JUnit, comparando, dándole dos parámetros. Lo que espero, 99, y lo que me devuelve el robot cuando le pido su energía. Y algo parecido hago con la posición. Comparo lo que espero, que la posición sea 1, con lo que el robot me devuelve si le pido su posición. El test para el retroceder es muy parecido, consume y ejercito haciendo que retroceda, me fijo que haya consumido energía y me fijo que esté en el -1. Así de simple es nuestro test. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es ejecutar este test suite, conjunto de tests, que tiene dos tests. Y para ejecutar el test suite vamos a usar una parte del framework JUnit que se llama el test runner, que si bien es una implementación en objetos que nosotros podríamos ejecutar, instanciar y ejecutar programáticamente, por lo general lo hacemos a través de herramientas. Si estamos programando, por ejemplo, en Eclipse, con botón derecho sobre el nombre de la clase, podemos decir ejecutar como test de unidad y nos ofrece un reporte gráfico del resultado de los tests. Si estamos trabajando desde la consola, podemos utilizar, por ejemplo, Maven para decir mbn tests y eso nos va a dar un reporte de los tests que ejecutó y qué resultados tuvo. El test runner es el que se encarga de identificar cuáles son las clases que tienen tests, para eso busca clases que tengan anotaciones, cuáles son los tests y en base a eso instancia los objetos y les envía los mensajes que les tiene que enviar a los tests para que se ejecuten y le devuelvan los resultados. Estuvimos usando solo el assert equals, pero van a ver que hay un montón, unos cuantos assert más. Por ejemplo, tenemos el assert not equals cuando queremos verificar que dos objetos son distintos, o el not null cuando queremos verificar que un objeto no es null, o el null, assert null, cuando queremos verificar que sea null, o que sean el mismo, o que sea verdadero, o que sea falso. Ustedes verán después cuál assert utilizan. Y con eso completamos este pantallazo de JUnit. Ahora lo que nos queda es hablar de cómo diseño o cómo pienso mis tests para que realmente sean útiles.